eh, según la teoría de la doctora Marta, ¿ya? Y unas cosas que yo más le agregué. Entonces, primero, el infarto de miocardio es por la isquemia prolongada del tejido muscular cardíaco, o de los miocardiocitos, o del miocardio, ¿ya? Entonces, por isquemia, esa parte del miocardio se va a dañar, como se puede ver en esta imagen, ¿no ve? Fíjense, que queda de un color negro, ¿no ve? Así se lo representa el infarto, pero en realidad no es que quede de un color negro, sino que ese tono negro también va acompañado de esta coloración amarillenta, fíjense como se puede ver aquí, ¿no ve? Todo eso es tejido cicatrizal, ¿ya? Cuando ustedes vean, seguramente en patología les dijeron, cuando ustedes vean un órgano, tejido blanco, que sea así homogéneo, totalmente liso, y sabemos que ese tejido ha sufrido una isquemia, es siempre tejido de cicatrización, ya son fibras de colágeno que secretan los miofibroblastos, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con el infarto de miocardio. Ahora, ¿cuál es la causa de que se produzca el infarto de miocardio? Les dije, no, que era por taponamiento de las arterias, pero tiene que acordarse esta diferencia. ¿En qué patología se cubría solamente el 75%? 75% de oclusión, ¿quién se acuerda? Todo eso estaba ocluido, ¿no? ¿En qué patología? ¿En qué patología nos genera que esté ocluido un 75%? La angina, ¿no? Angina, angina de pecho, que puede ser estable o inestable. En cambio, el infarto agudo de miocardio, acuérdense, es cuando el 100% está ocluido, ¿ya? Oclusión del 100%, esto ya provoca un infarto agudo de miocardio. Entonces, esa es la diferencia etiológica entre angina e infarto de miocardio. La angina todavía queda cierto espacio en la arteria coronaria, pero el infarto agudo de miocardio está totalmente ocluido. Entonces, eh, vamos a ver, en esta imagen, esta placa histopatológica, ¿cuál creen que sea la que está afectada, la que tiene la patología del infarto agudo de miocardio? ¿La uno o la 2? ¿Cuál creen ustedes? La 2, ¿Por qué la 2? porque se ve tejido cicatrizal. Bien, acá no ve. Fíjense, esto que está de color, siempre cuando ustedes vean necrosis y muerte celular, van a observar un tejido homogéneo, o sea que se ve igualito todo, y que tiene una coloración con hematocilina de eosina que es clara, es rosado claro, casi blanco, ¿ya? O sea, no se tiñe intensamente, sino que es más eosinófila, o sea, más claro, un rosado claro. Ya así lo van a observar ustedes cuando vean cualquier tejido necrótico, tejido, perdón, teñido obviamente con hematocilina eosina, va a ser de este color, sí, claro, homogéneo, ¿ya? Como si se hubiera licuado todavía, como si se hubiera mezclado todo. Pero fíjense que es homogéneo, es igual. En cambio, en la número uno podemos ver, se nota a simple vista, digamos, que todo está en orden. Aquí están, se identifica perfectamente los miocardiocitos, ¿no ve? Fíjense, los miocardiocitos. En cambio, acá una parte no hay miocardiocitos, fíjense, o si están todos. Fíjense, aquí se nota este miocardiocito totalmente basófilo, con su núcleo, fíjense, su núcleo está alargado, ¿no ves? Su núcleo alargado, eso ya nos indica muerte, fíjense igual acá, el núcleo está todo pícnico incluso, a ver, bueno, si nos seguimos fijando vamos a pillar algún núcleo que esté fragmentado, ¿no? Que haya sufrido cariorexia, ¿no ves? Entonces, así es como se ve el miocardio cuando se fibrosa. Entonces, aquí les decía las causas de oclusión de las arterias, ¿no ves? Eh, Aquí sería, en este vasito, fíjense, ¿qué nos provocaría angina o infarto?
según la oclusión, angina o infarto. Angina. Infarto. Porque está 100% ocluido. A ver. Aquí sí podría ser angina. Acá. Una angina estable. ¿Ya? Porque todavía hay espacio por donde pase la sangre. Infarto 100% de oclusión, angina de 70-75%. ¿Ya? Bueno, y acá está lo que ya me cansé de explicarles. Ya, pero otra vez más lo voy a decir. Ya, este dibujo me gusta a mí porque se nota bien todos los procesos. ¿Cómo se forma una placa de ateroma? Primero, daño endotelial, ¿no ve? Daño en el endotelio. Daño en endotelio. ¿Dónde se ve ese daño? Acá, ¿no ve? Acá. Acá está el daño endotelio. ¿Ya? Segundo, acumulación de LDL. El LDL, peor si esta persona tiene elevado su LDL en sangre, tiene más probabilidades de que se acumule. Entonces ese LDL se lo ve con estas bolitas de color amarillo, ¿no ve? Que empiezan a entrar a la capa interna al subendotelio, ¿no ve? Y entonces ese LDL es reconocido por los macrófagos se activan, los macrófagos. Hay dos tipos de macrófagos, ¿no? Los macrófagos que son locales, que ya están listos para actuar, y los macrófagos que vienen de la circulación en forma de monocitos, ¿no ves? Entonces, los macrófagos locales al activarse secretan interleucina, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, esto seguramente lo vieron en inflamación, factor de necrosis tumoral alfa, y esto atrae monocitos de la circulación al lugar para que se diferencien en macrófagos, ¿ya? Entonces, estos macrófagos al fagocitar el exceso de LDL se van a, eh, se van a llamar, ya no serían macrófagos, serían células espumosas, ¿no? Células espumosas. Y acuérdense que todo este LDL que está dentro de las células espumosas ya no es viable, o sea, ya no es capaz de realizar su función, es LDL oxidado, ¿ya? LDL oxidado. Luego de eso ya empiezan a mirar los linfocitos cuando ya el problema es crónico. Y lo último que tenemos es la formación del coágulo, ¿no? El trombo encima de la placa de ateroma, que puede llegar a obstruir, o sea, obstruye mucho más la arteria de lo que ya estaba, ¿ya? Así me estaba olvidando igual que también tienen que llegar, fíjense, estas células son células musculares, son de músculo liso, ¿ya? Este músculo liso, ¿qué es lo que pasa con estas células? Estas células musculares lisas migran a la zona, donde está el LDL, ¿no veis? Los macrófagos, las células escumosas, y ya no van a funcionar como fibras musculares lisas, sino que se diferencian en fibroblastos, ¿ya? O sea, fíjense, esto a mí me llamó mucho la atención porque las células musculares lisas del vaso se diferencian en miofibroblastos, ¿ya? O sea, fíjense, esta célula que era músculo liso, se diferencia, o sea, retrocede en su evolución y se vuelve un fibroblasto, porque ustedes saben que los fibroblastos son capaces de diferenciarse en cualquier tejido del cuerpo, ¿no? Excepto neuronas. Entonces, aquí lo que hace esta célula muscular lisa es retroceder en su evolución, se vuelve otra vez fibroblasto, ¿ya? Y este fibroblasto secreta colágeno, y esto es lo que nos va a formar la capa de fibrina, ¿no? De la capa de colágeno y fibrina que nos va a retener la placa de ateroma en su lugar, ¿no? Ya, eso ya lo vimos. Esto, ya lo dijimos. Entonces, cuando una persona está sufriendo un ataque de infarto de miocardio, entonces
los síntomas que tenemos que observar primero es que la persona a simple vista va a estar en un estado eh, de alerta, digamos, o sea, de crisis. Va a sentir un gran dolor, seguramente va a estar gritando, va a estar fijo en su posición, no se va a querer mover y sobre todo va a tener la mano, así fíjense, la mano se va a estar agarrando el pecho. A esto se le llama signo, signo de la mano en garra, ¿ya? O sea, que se agarra el pecho porque ahí es donde le duele. Entonces, el dolor va a ser retroesternal, es un dolor opresivo, mayormente es opresivo, o sea, eh, se siente como si alguien se parara encima de nuestro pecho o como si le estuvieran apretando el pecho, ¿ya? Que no calma con nada. Entonces, ese dolor se irradia por lo general, no siempre, pero por lo general, se irradia al hombro izquierdo y, fíjense, a la parte interna de todo el miembro superior, ¿ya? Parte interna del brazo, parte interna del antebrazo, y a los dos últimos dedos, al meñique y al anular, ¿ya? Eso es lo más general, digamos, lo más frecuente. Pero el dolor también puede irradiar, fíjense, al lado derecho, a la mandíbula. La persona puede sentir que como si alguien lo estuviera, le estuviera apretando la mandíbula, como si lo estuvieran alzando, digamos, de la mandíbula. Más raramente al epigastrio, o sea, al abdomen, fíjense, y a la espalda, ¿ya? El doctor de cardiología un día nos contó que le llegó un paciente joven que le dolía la barriga, ¿ya? Le dolía la barriga y la cosa es que creo que su padre estaba apurado y prácticamente le dijo al doctor que le recete, que le recete algo para el estómago, digamos, y que de una vez lo deje que se vaya a su casa. Entonces, lo que pasó con este chico es que ese dolor de barriga, ese dolor abdominal, no era por cólicos, digamos, era por un infarto, estaba sufriendo un infarto de miocardio y nos contaba que ese chico se murió, digamos, ¿ya? Fíjense por ese error y porque su padre estaba apurado, digamos, no dejó que le realicen el electro ni otras pruebas y entonces el paciente falleció. O sea, entonces el doctor nos recomendaba que si hay un dolor de estómago, con ciertas características, obviamente no todo, por si acaso pedir un electro. No en todos, ¿no? Pero cuando el dolor sea, digamos, cuando el dolor sea persistente, porque mayormente el dolor en cólicos es intermitente. Cuando la víscera se distiende, se contrae, es cuando duele. Mientras no se está contrayendo, no duele. Ya, ya, pero no vamos a profundizar en eso. Eh, Luego tenemos otros síntomas, como la ansiedad, la tos, los síncopes. Estos síncopes se pueden dar, obviamente, porque al tener un infarto de miocardio, al fallar el corazón, no puede bombear correctamente la sangre del corazón hacia el sistema nervioso central. Por lo tanto, la persona se puede llegar a desmayar, ¿ya? Mareos y vértigos, lo mismo igual. Entonces, por disminución de la irrigación al sistema nervioso central. Náuseas y vómito. Palpitaciones. ¿Qué son palpitaciones? Es cuando el propio paciente puede escuchar sus latidos, sin necesidad de fonendoscopio, sin necesidad de acercarse a su corazón, o sea, agachar la cabeza. Normalmente puede escuchar su corazón. Ya, ustedes ya lo han debido ver cuando tienen emociones fuertes o cuando están haciendo ejercicio, ¿no? Esas son las palpitaciones. Dificultad para respirar, obviamente, y la sudoración fría. Fíjense que este sudor es frío, porque este sudor no se debe a que la persona ha hecho ejercicio o a desgaste físico, sino que esta sudoración fría se debe a activación del simpático. Como la persona está sufriendo un ataque de vida o muerte, el simpático se activa, ¿no? Ustedes saben que el simpático actúa en momentos de que la persona está en crisis o en momentos de estrés. Entonces empieza a sudar frío la persona. Y este sudor, bueno, en el libro de semiología nos decía que era pegajoso, según no sé cómo será, pero decían que era pegajoso y frío, ¿ya?
Y luego tenemos esto que encerré, la alarma de Gagliardini. ¿Qué es la alarma de Gagliardini? Es que si el infarto dura más de 30 minutos, si el infarto no se cura, o sea, no se resuelve en esos 30 minutos, nos lleva a necrosis, ¿ya? Nos lleva a necrosis. Necrosis, y esa necrosis ya es irreparable. Y obviamente, si ya va 30 minutos la persona sufriendo y no se le resuelve el infarto, puede llegar a tener alguna arritmia y esa arritmia le va a provocar un paro y la persona se muere, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, sí, todo claro. Ya. Entonces, en el electrocardiograma lo que nosotros podemos observar es lo siguiente. Pero antes de eso vamos a repasar un poquito de electro. Tenemos la onda P, ¿no ve? La onda P, que significa despolarización de las aurículas. Tenemos el segmento PQ o PR, que es el reposo fisiológico, ¿no ve? Que hace el sistema cardionector al momento de pasar en el nódulo aveno, ¿verdad? Aurículo ventricular. Aquí sufre reposo. ¿Para qué? Para esperar a que las aurículas terminen de vaciarse y que los ventrículos terminen de llenarse, ¿no ve? Para eso se retrasa acá la electricidad del corazón. Luego tenemos el complejo QRS, que es despolarización del ventrículo, y tenemos el segmento ST, ¿no? Segmento ST. Este segmento ST nos va a indicar el paso desde la despolarización ventricular hasta la repolarización ventricular, ¿no ve? Y tenemos la onda T, que nos indica la repolarización de los ventrículos. Entonces, lo que nos importa acá es el segmento ST, la onda T y la onda Q, ¿ya? Acuérdense que la onda Q puede haber normalmente o no puede haber, ya eso depende de la persona. Y si hay o no hay onda Q, no nos indica alguna patología, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en el electro es si la persona va rápidamente al médico, lo primero que van a hacer, les decía a los que fueron a presencial, lo primero que se hace es ponerle morfina al paciente. Le ponen morfina porque el dolor es insoportable, digamos, y es tan fuerte que no va a calmar con nada, a excepción de la morfina, ¿ya? Entonces se le aplica morfina, el paciente deja de sentir dolor y entonces es más fácil realizarle las pruebas, por ejemplo, el electro, porque si no, si se está muriendo de dolor, digamos, no va a querer ni moverse, digamos, ni soltar la mano de su pecho? Entonces se le administra morfina, se le hace un electro, y en el electro vamos a ver si el ataque es agudo, o sea, si fue rápido al médico. Lo primero que vamos a observar es elevación del segmento ST. Esto es en minutos a segundos, ¿ya? Lo primero que pasa es que el segmento ST se eleva, ¿ya? O sea, este segmento de acá, como ustedes saben, los segmentos son líneas isoeléctricas, ¿no ve? O sea, que no tienen voltaje, que no son ni negativas ni positivas, son líneas rectas. Entonces este segmento ST lo que hace es elevarse, y esta elevación del segmento ST nos va a indicar un proceso agudo en el cual va a haber daño en los miocardiocitos, ¿ya? Y ya cuando pasan horas, ¿no ve? Ya empieza la necrosis, ¿ya? Ya empieza la necrosis. Entonces, ¿qué nos indica de que está empezando la necrosis en el electro? La onda Q. La onda Q, como les decía antes, si está presente no hay problema. Pero esta onda Q de necrosis empieza a hacerse mucho más profunda. Incluso puede llegar a tener mayor voltaje que la R, ¿ya? Entonces, esa onda Q nos indica necrosis. No se olviden, onda Q de necrosis, ¿ya? Entonces, luego de que la persona haya recibido el tratamiento, digamos, ¿cuál es el tratamiento? Cateterismo.
sea, con el cateterismo se le pone un catéter, el catéter se infla, y como las arterias son elásticas, ¿no ve? La arteria se aumenta su diámetro, y por lo tanto la sangre puede volver a fluir, ¿ya? Y lo siguiente que se hace es eliminar el coágulo, que se puede hacer también por cateterismo, o se lo puede hacer también por administración de fármacos, como la ¿cómo era? Estreptoquinasa, ¿ya? O sea, para destruir ese trombo. Entonces, luego que se le ha realizado el tratamiento, incluso si no se le realizara ningún tratamiento, pues la persona, por alguna razón la persona no va al médico y se queda en su casa, o sea, va a sufrir ese rato, pero puede llegar a sobrevivir, digamos, sin intervención médica, que era lo que se hacía antes. Antes, hace muchos años nos contaba el doctor que el infarto de miocardio esperaban los médicos a que el paciente, a que cicatrice su corazón, o sea, que solito se resuelva, ¿ya? Entonces, la persona puede sobrevivir a un infarto agudo de miocardio sin intervención. Después de que ya se haya curado, de 1 a 2 días, la onda T, la onda T no ve que era positiva, se invierte, fíjense, se vuelve negativa. Esta onda T nos indica isquemia, ¿ya? Y ya después, cuando siguen pasando los días, fíjense este electro, el segmento ST ya volvió a la normalidad, ¿no ve? Volvió a ser isoeléctrico. Y luego, semanas después, la onda T vuelve a su normalidad, ¿ya? Pero ¿qué es lo que queda para toda la vida? Y esta persona que así le realicen electro hasta que tenga 70 años, siempre se va a ver la Q de necrosis, ¿ya? Esta Q de necrosis no va a desaparecer nunca, porque esa necrosis que tuvo el miocardio es imposible de reparar, se va a quedar ahí para toda la vida, ¿ya? La Q de necrosis no desaparece, entonces eso no se olvida. Y ahora el problema con la necrosis es que si este es el ventrículo, veamos, y esta parte está con necrosis, ya el paciente recibió su terapia, su cateterismo, todo. Yo les decía que a cada persona que le dio un infarto tiene que estar en vigilancia médica por lo menos 2 semanas, creo que era 2 o 1 semana. ¿Ya por qué? Porque las personas que tienen infarto son propensas a que le vuelva a dar otro infarto. Y ese infarto va a ser peor, y ese infarto sí va a matar a la persona en pocos minutos, ¿ya? ¿Y por qué se produce ese otro infarto? Por esta área, por esa cicatriz de necrosis que quedó en el ventrículo, ¿ya? Y obviamente mientras más grande la necrosis, mayores probabilidades de otro infarto. Y esta área de necrosis es propensa a generar arritmia, ¿ya? Aquí no me voy a alargar mucho. ¿Cuáles son las arritmias que se provocan después del infarto de miocardio? O también durante el infarto de miocardio. Puede ser durante o después. Primero la necrosis. Después la necrosis nos lleva a una taquicardia ventricular. Y luego esta taquicardia ventricular nos lleva a una fibrilación ventricular. Y luego la fibrilación ventricular ya nos lleva al paro cardíaco. Si ustedes les preguntan cuál es y esto decían que era pregunta de residencia, ¿cuál es la arritmia que provoca muerte en los infartos o de miocardio? La fibrilación ventricular, ¿ya? O sea, ¿qué es fibrilación ventricular con el corazón? O sea, el miocardio, imagínense que no es que el miocardio normalmente se contrae a un ritmo, ¿no ve? En este caso el miocardio va a estar descontrolado, las fibras van a contraerse, unas sí, otras no. Esa es la fibrilación ventricular. ¿Tienen alguna duda? Ya yo les decía que esto lo vean bien porque es importante. O sea, no solamente para su examen de segunda, ¿no? Sino que les va a servir para los años posteriores. Y yo les decía que por ahí las doctoras nos piden, ¿no tiene alguna sugerencia de pregunta de examen?
que nos pida a nosotros, yo, en mi caso, yo pondría esto. Ya entonces, para el perfil cardíaco, hay que analizar la sangre del paciente, ¿ya? Hay que sacar sangre. Entonces, lo que nos vamos a fijar son las enzimas que se encuentran en la sangre, ¿ya? ¿Cómo esas enzimas llegan a la sangre? Entonces, yo les decía que si acá tenemos un miocardiocito, este miocardiocito tiene sus enzimas dentro, a ver, adentro de esos citoplasmas. Imagínense que estas son sus enzimas. Y cuando hay una isquemia, este miocardiocito se rompe, ¿no? Se rompe ya. Se rompe su pared y todas estas enzimas salen a la circulación. Ya las enzimas salen hacia afuera del miocardiocito. Entonces, si las enzimas que estaban adentro de la célula salen a la sangre, ya se podrían presentar en, en cualquier prueba que nosotros hagamos a nivel sanguíneo, ¿no ves? Entonces, esa pregunta yo les dije cuando estaban exponiendo a sus compañeros. ¿Por qué, por qué las enzimas cardíacas se ven en la sangre? Simplemente era porque los miocardiocitos se rompieron, se dañaron y liberaron sus enzimas al torrente sanguíneo. Por eso esas enzimas se elevan en sangre, que por lo general, lo normal, no deberían haber. ¿Ya? ¿Cuáles son esas enzimas que vamos a ver? La mioglobina, la troponina, CPK total, CPK-MB, LDH y menos importante, GOT y GPT. De todas estas, ¿cuáles son las más importantes? O sea, las más específicas, las que nos pueden decir de que efectivamente el corazón está sufriendo daño. Las más importantes son, en orden, la troponina, las troponinas, por eso lo puse de rojo. Después tenemos el CPK-MB, CPK-MB, y ya de tercero podemos poner a la mioglobina. Pero en realidad las dos más importantes son la CPK-MB y la troponina. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ya. Entonces, la CPK, la fosfocreatina quinasa, aquí estamos hablando de la total, fíjense. ¿Cuál es su función? Todo lo que sea fosfocreatina está realizando la función de llevar energía al músculo, ¿no? Al músculo estriado, ¿ya? Entonces, como dice acá, esa enzima se encarga de catalizar la producción de fosfocreatina a través de la fosforilación de una molécula de creatina. Por eso es que esa creatina se vuelve fosfocreatina. Por eso es que la creatina se utiliza de suplemento, porque nos ayuda a llevar energía al músculo, ¿ya? También puede actuar en el cerebro, por eso es que hay CPK-BB, ¿no ve? Que se refiere al cerebro. Entonces, más que todo es en el transporte de energía, en eso actúa la fosfocreatina. Ya para resumir todo esto. Entonces, los valores normales, según la guía de la doctora, son estos de acá. 100 170 en hombres y 135 unidades internacionales. Aquí faltó la I, UI, unidades internacionales por litro. Ya. Yo les decía que lo más importante de estos perfiles cardíacos, o sea, aparte del saber por qué toda la teoría que ya les expliqué hace rato, de infarto agudo de miocardio, y de angina, que también deberían buscarlo, porque si yo se los digo no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Qué es lo que les va a preguntar la doctora en su examen? Que yo he visto. Los valores de las enzimas y el tiempo. El tiempo, fíjense, el CPK total empieza a elevarse en 3 a 6 horas después del inicio de los síntomas. ¿Qué significa que empieza a elevarse? Que empieza a presentarse en sangre, ¿no? En 3 a 6 horas. Por eso está este cuadrito de acá, ¿ya? Y alcanza un valor máximo, o sea, un pico en 18, 20 y 30 horas. Y luego vuelve a la normalidad al tercer y cuarto día, o 72 y 96 horas. Estos, estos valores y las horas son las preguntas de exámenes. O sea, ¿en cuánto tiempo se eleva? 3 a 6 horas. ¿Cuándo se alcanza su valor máximo?
18, 20, 30 horas, ¿ya? Y cuando ya no se ven en sangre igual. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta acá? No, sí. Entonces, aquí tenemos situaciones en las que la CPK total va a estar alta. Bueno, son varias, como pueden ver, son varias porque estas enzimas se encuentran en altos tejidos del cuerpo. Ya, no lo vamos a ver. Esta sí es importante. La CPK total no nos sirve porque es inespecífico del corazón. Como les dije, la CPK total se divide en CPK MB, que es del músculo cardíaco, MM, que es del músculo esquelético, y BB. Por eso es que la CPK total no nos sirve, porque no es específica. La que más nos sirve es la CPK MB, porque es más específica del tejido cardíaco. Por eso es que yo les preguntaba, ¿no? Cuando estaban exponiendo a sus compañeros, ¿por qué son más importantes las troponinas que la mioglobina? Simplemente era porque las troponinas son más específicas del corazón, o porque la mioglobina se encuentra en más tejidos del, del cuerpo. Ya. Entonces, ¿cuál es el valor normal de la CPKMB? 1.4 a 18.5 unidades internacionales por litro. ¿Ya? Estos valores son preguntas de examen. Y aquí están las otras formas que les mencionaba. MB, que es la que nos interesa, BB, que es la del cerebro, y MM, que es el músculo esquelético. ¿Ya? CPK-BB va a estar elevada cuando hay daño cerebral, obviamente. MM cuando hay daño del músculo esquelético, o también puede ser por ejercicio excesivo, fíjense. No es necesario que esté dañado. O cuando vamos al gimnasio, ¿no? Porque ahí lo que hacemos es romper micro lesiones de las fibras musculares, ¿no? Entonces ahí se puede elevar. Por eso, si vemos la CPK total, no nos sirve tanto como ver la CPK-MB. ¿Ya? Entonces, esto también es pregunta de examen, como les decía. ¿En cuánto tiempo se empieza a elevar la CPK-MB? 4 a 6 horas del inicio y alcanza el pico de 12 a 24 horas. Luego se normaliza en 2 a 3 días. ¿Ya? Lactato de deshidrogenasa, esta no nos sirve para evaluar daño cardíaco. Acuérdense que todas estas enzimas, o sea, el objetivo del perfil cardíaco no es ver si el corazón está funcionando bien o no. Simplemente es saber si hay daño o no hay daño de los miocardiocitos, nada más. O sea, si yo les pregunto, ¿para qué nos sirve el perfil cardíaco? Para ver si hay daño o no hay daño del miocardio, nada más. Ya, para nada más sirve, no sirve para ver función. Entonces, la lactato de deshidrogenasa no nos sirve porque es muy inespecífica. Fíjense en todos los tejidos del cuerpo que se encuentran. En corazón, músculos, pulmones, riñón, placenta, páncreas. O sea, esto no nos sirve porque no es específico. Ya, la LDH no sirve. Ya. De todos modos, tienen que saber sus valores, porque se los preguntan en el examen. El valor es de 2,35 a 4,70 unidades internacionales por litro. Ya. Esta lactato de deshidrogenasa lo van a ver más a detalle cuando avancen los temas del tercer parcial, en el ciclo, en, en la glucólisis oxidativa, después de la glucólisis oxidativa. Ya. Entonces, esta LDH comienza a elevarse de 12 a 16 horas, alcanza su pico máximo en 30 a 40 horas y permanece elevada durante 10 a 12 días. Fíjense que permanece elevada durante mucho tiempo, ¿no? Esto es importante, ya, de 10 a 12 días. Entonces, LDH no es específica del corazón, ¿no? Y fíjense que todos estos valores de las horas, o sea, cuando comienza a elevarse, cuando alcanza su pico máximo,
esto de acá, o sea, la verdad yo me lo aprendo y me lo vuelvo a olvidar, digamos, porque es mucha memoria. Y de todos modos, no sirve tanto aprendérselo porque en el papel de laboratorio, en el perfil cardíaco nos viene, digamos, los valores de referencia. Entonces, más que todo, apréndenselo para su examen, digamos. Ya, es de pregunta de examen. Y también la LDH nos serviría para un diagnóstico tardío de infarto o de miocardio, ¿no ve? Porque fíjense que se mantiene elevada durante 10 a 12 días, ¿ya? Pero no es tan importante porque no nos sirve de forma aguda, digamos, porque el infarto de miocardio es una emergencia y es un proceso agudo, digamos. O sea, esto sería después para preguntar a la persona, ¿usted tuvo algún infarto, digamos, viendo su LDH elevada? Ya, pero no es tan importante. De todos modos, esto se lo pueden preguntar. ¿Cuál de todas las enzimas del perfil cardíaco nos sirve para diagnóstico tardío? La LDH, ¿ya? ¿Por qué? Porque permanece en sangre durante 10 a 12 días, pero no es tan específica, ¿no? A ver, les pregunto a ustedes, a ver, antes que se acabe el tiempo. Em, ¿Ustedes esperarían los resultados del laboratorio del perfil cardíaco para tratar al paciente o no? O sea, No, esperarían, ¿por qué no? porque es una emergencia. Ya, más bien, ya. Claro, se le tiene que actuar rápido. O sea, esto ya sería como para confirmar, digamos, como para después ya saber más precisamente que sí, que era un infarto, digamos. Pero ya con la clínica, y aunque sea con el electro, digamos, que le pongamos ese rato, ya podemos identificar de que es un infarto. Pero se tiene que actuar rápido. Tienen menos de 30 minutos. Entonces voy a mandar otro link. Ah, no va a ser el mismo ya, al mismo entra. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, entonces ya terminamos de hablar de la LDH. Ahora vamos a hablar de la mioglobina. La mioglobina es prácticamente lo mismo que la hemoglobina, pero que se encuentra en los músculos. Ya se encarga del transporte de oxígeno. Entonces, la mioglobina nos sirve para detectar daño en el corazón. Más o menos, ya esta puede ser más o menos. Ya, la tercera más importante. No es tan específica, obviamente, porque
también se encuentra en los músculos, ¿no ves? Entonces, pero aquí hay una función importante de la mioglobina que, que nos puede servir, o sea, es un marcador sensible para los reinfartos, ¿ya? O sea, cuando la persona después de un infarto sufre otro, porque yo les dije, ¿no ve? Que la persona que sufre un infarto es propensa a que le vuelva a dar un infarto en un periodo corto de una semana. O sea, en toda esa semana le puede volver a dar el infarto, todo por el área de necrosis, ¿ya? Mientras más grande sea el área de necrosis, más grande es la posibilidad de generar una arritmia y que eso le provoque otro infarto. Entonces, a ver, ¿cómo sería? Ya, está bien. Entonces nos sirve para los reinfartos, ¿ya? Y los valores de referencia son estos de acá, 40 a 110 nanogramos por ml. Eso no me acuerdo si lo saqué de la guía de la doctora, ya se van a fijar este valor, y de todos modos los otros igual. Es que creo que no habían algunos, o yo no los pillé, y creo que algunos los saqué de internet. Entonces se van a fijar esa tabla de... Es que yo en mi año no tenía la guía, ya, porque como fue virtual, no hicimos guía. Fue directamente todo el examen. Entonces, estos valores revísenlos ya. ¿La mioglobina nos sirve? Sí, más o menos. Si les preguntan el examen, ¿para qué sirve la mioglobina en el perfil cardíaco? Para detectar reinfarto. Ya. ¿Tienen alguna duda hasta acá de todo lo que hablamos? O sí, reinfarto es que es reiterativo, otro infarto. Ajá, que le dé otro infarto, digamos. O sea, de que no se haya hecho tratar la persona, o sea, que el trombo no haya sido lisado y que vuelva a sufrir otro infarto, ¿ya? A ver, ya. Entonces, como les decía, todo lo que es el tiempo de aparición, el pico y cuánto dura en sangre, pregunta de examen. Miren que les estoy diciendo varias veces, digamos, ni para que se olviden, digamos. 2 a 3 horas empieza a elevarse la hemoglobina. Esto es bueno porque rápidamente nos indica que se puede elevar en sangre rápidamente y nos sirve, fíjense, en tiempo agudo, en tiempos cortos, ¿ya? Y alcanza su máxima concentración de 6 a 12 horas. Y vuelve a la normalidad rápidamente, fíjense, 24 a 36 horas. Entonces no nos sirve para diagnóstico tardío, ¿no? Es como se dice. Más que todo, ¿por qué nos serviría para reinfarto? A ver, aquí viendo esto de acá, que aparece rápido, por eso nos serviría para un reinfarto. Porque si la persona tiene un infarto y ya el infarto cesa el ataque, ¿no? Y a los 2 días otra vez tiene otro infarto, esta mioglobina se va a elevar rápidamente, fíjense, 2 a 3 horas para elevarse, es rápido. Ya por eso es que nos sirve para detectar los reinfartos. En- las, estas son las que sí son las Auxilio de más... consulta. ¿Ah? ¿Qué fue? Entonces sería diferente al anterior cuadro que estaba mostrando, donde daba 12, 18 y 20 horas. Es que esta es... a ver, ¿esta mioglobina? Este es su cuadro. En otro cuadro anteriores estaba mostrando igual, pero no recuerdo de qué era. No, este es LDH. Creo que te referís al general, ¿no? Este de acá. Pero aquí Sí, no eso. está, pero aquí no está la mioglobina, creo, en este cuadro. No está. ¿O es esta de acá? A ver. No, está bien. Está bien el tiempo. Aparece rápido y desaparece rápido. 2 a 3 horas. A ver, revisémoslo. No, sí está bien. Está bien este cuadro. Aquí está.
Ya. Entonces, las troponinas son las más específicas. Estas son las que nos sirven mucho más que las otras porque son más específicas. ¿Ya? Hay dos tipos de troponina, una troponina I, una troponina T, y falta la C, ¿no? Que la C no es capaz de detectarla en sangre. ¿Ya? Los que nos interesan son las I y la T. ¿Cuál era la función de la troponina T? Unirse a la tropomiosina, ¿no? ¿Cuál era la función de la troponina I? Unirse a la actina. ¿Cuál es la función de la troponina C? Unirse al calcio intracelular, ¿no? Entonces, es el más sensible y el más específico, ¿ya? ¿Cuáles son los valores normales? Fíjense que sus valores normales son microscópicos. Nanogramos por ml, fíjense, de 0 a 0,15 nanogramos por ml. Y la troponina T de 0 a 0,1 microgramos por litro, ¿ya? Son valores pequeños, pero que o sea, si están en sangre, fíjense que haya un nanogramo de troponina ahí ya nos indica que puede haber daño cardíaco, ¿ya? ¿Cuál es la más importante de las dos troponinas? Le dije que es la troponina I, ¿no? Esta de acá es la más importante. Y no es troponina 1, ¿ya? No es troponina 1, es troponina I, porque uno de mis compañeros en cardiología que es troponina 1, es troponina I y troponina T, ¿ya? Entonces, ¿en cuánto tiempo se elevan estas enzimas? De 4 a 7 horas, ¿ya? De 4 a 7 horas. Fíjense que es medio, un poco tardío, ¿no? Su elevación. Y se mantiene en sangre de 7 a 14 días, ¿ya? Pero son las más específicas. A ver. Y luego tenemos las transaminasas, GOT, GPT, AST y ALT. Son sinónimos, fíjense. GOT o AST, GPT o ALT. Tienen que saberse las dos porque a ver cómo se las preguntará la doctora. ¿Qué nomenclatura utilizará? Entonces, ¿ustedes qué creen? Si esta enzima se encuentra en el hígado y en el corazón y otros todavía, ¿nos sirve o no nos sirve? No nos sirve, ¿no? Porque no es específica. No es tan específica del corazón. ¿Ya? Estas de acá, más que todo, se les da importancia en el perfil hepático que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, esta línea de tiempo, esto ya lo van a ver ustedes a mayor detalle para comparar una con otra, em, para ver los diferentes tiempos de elevación, digamos, de estas enzimas. ¿Ya? Y aquí empezarían los casos clínicos de la guía, que esto obviamente lo tienen que hacer como tarea, y aparte de eso yo les voy a hacer unos 3 más, ya con la clínica que les di. ¿Tienen alguna duda? Les recomiendo que investiguen más de infarto, de angina, de los tipos de angina, sobre todo de estos dos ya, porque les va a servir para los años siguientes. Angina, infarto de miocardio, de la aterosclerosis igual, ¿ya? Entonces, hablando desde el principio, vamos a decir que la más importante son las troponinas, ¿no? Troponinas. De segundo tenemos la CPK-MB. Estas dos son las más importantes, las troponinas y la CPK-MB. Ya, después ya de tercero podemos poner a la mioglobina por su rápida elevación en sangre, ¿no? Pero hay que preguntar a la persona, digamos, si no ha realizado ejercicio antes, si no, si no tiene alguna patología a nivel muscular, ¿no? Mioglobina. Entonces, más que todo estas dos son las más importantes y a las que el doctor de cardiología, el doctor Gandaría, les dio más importancia cuando nos hizo avanzar a nosotros este tema. Las troponinas y la CPK-MB. Después, ¿cuál sería para el diagnóstico tardío?
Les pregunto, ¿cuál de todas estas era para diagnóstico tardío? Las LDH. La LDH, ¿no ve? LDH. Para el reinfarto, la mioglobina, ¿no ve? Este es infarto tardío. ¿Y por qué es importante la Q en el electrocardiograma? A ver, si ustedes les llega una persona a su consultorio y les muestra su electro, y ustedes ven que ese electro está normal, digamos, el único problema es que ustedes ven en B1, en B2, en B3, en B4 y en B5 ven una Q profunda. ¿Qué les indicaría a ustedes, digamos? Necrosis. Necrosidad en el miocardio. Infarto. Necrosis, ¿en qué cara del corazón? Seguramente ya lo vieron en fisio, ¿no? B1, B2, B3, B4 y B5. ¿Qué cara monitorizan del corazón? Anterior, lateral, cara derecha. Anterior, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, ven la cara anterior. Y entonces, aquí podemos decir que hay necrosis en la cara anterior, entonces ustedes le tienen que preguntar, ¿usted ha sufrido algún infarto? Y él le va a decir sí, no, digamos. Esto de las derivaciones también es importante que lo sepan, porque en el electro, todo lo que ya vimos, ¿no? Elevación del segmento ST, Q profunda, inversión de T, tenemos que corroborarlo en qué derivaciones vemos esas alteraciones. Si es infarto de cara anterior, vamos a ver en B1, B2, B3, B4, B5. Si es infarto de la cara lateral, vemos esas alteraciones en D1, ABL, B5 y B6. Ya, esto sería en la cara lateral. Y si es cara derecha, ¿cuáles son las derivaciones que están a la derecha? D2, D3 y ABR. Ya, pero eso ya sería bueno que lo vean por su cuenta, porque es importante. O sea, es para saber ubicarse de dónde está el infarto. Y cuando veamos la ubicación de dónde fue el infarto, podemos deducir qué arteria fue la que se bloqueó, digamos. Si fue la coronaria izquierda, el tronco de la coronaria izquierda, si fue la circunfleja, si fue la descendente anterior, la descendente posterior, la coronaria derecha, ¿ya? Entonces, eso sería el tema de hoy día. Lo hice medio rápido porque no estamos en horario de clase, sino que era necesario hacer esta clase para que estemos terminando bien para el examen. ¿Tiene alguna última duda? Recording stopped. Bueno, entonces, nos vemos el jueves. Sí, una Y vaya, consulta. sí. No es concerniente a la exposición de hoy día, sino ¿qué pasa si la doctora se pronunció acerca de que si sigue este paro, cómo tomará el examen? No sabe si va a ser oral, presencial o por Mm, cuestionario. yo creo que si sigue así, la doctora lo va a tomar virtual nomás. O sea, no va a ser oral, ¿no? Pero va a ser virtual, o sea, va a ser en formulario. Pero no creo, la verdad. No sé si... ¿Ella dijo que puede tomar examen virtual o no? ¿Qué fue lo que dijo ella? Ah, bueno, eso es verdad, digamos, la doctora no es floja para tomar oral, ¿ya? A nosotros nos los tomó oral, me acuerdo del final, y valía sobre 30, era casi todo, ¿no? Y estuvo prácticamente 4 días tomándola a todos los grupos. Si les digo que lo va a hacer oral y sigue todo esto así, lo va a hacer oral, así que vayan estudiando.
pero es mejor para ustedes porque la doctora es buena. Y si no la hacen enojar con sus burreras o con cualquier cosa que le hagan, porque a veces veo que la hace molestar a la doctora, mientras no la hagan enojar, la doctora incluso te da tiempo, espera que respondas y te puede ayudar un poco, ¿ya? Les conviene más bien que sea oral. ¿Aún si va a tomar lista? No. Bueno, entonces nos vemos el jueves.